Hola lectores capos, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Riquelme, escritor, y estoy aquí para darles la bienvenida a este tercer video en donde vamos a seguir conociendo la historia de los cohetes. En esta ocasión, lo que nos convoca es hablar un poco acerca de cuál fue la relación que existía entre las superpotencias y los cohetes. Básicamente, vamos a hablar del fenómeno conocido como la carrera espacial. No resulta ser secreto para nadie que tanto Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hicieron las cosas de manera diferente, ya sea por un tema ideológico como por un tema político. Estos países enfrentaron desde diversos ángulos todas las problemáticas que les competían. La materia espacial no fue la excepción. Y por lo tanto, durante la década de los años 20 y 30, como Estados Unidos, por su parte, durante sus gobiernos en estas décadas, lo que hizo fue dejar pasar las oportunidades que les podía presentar el programa de prototipos de cohetes que había desarrollado nuestro ya gran amigo señor Goddard. En la Segunda Guerra Mundial volvieron a farrearse las oportunidades. En este caso, los estadounidenses, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen es, recordemos la operación Paperclip, que la conocimos más o menos de manera superficial en el video anterior. Ellos reclutaron científicos nazis y algunos prototipos de tecnología nazi para llevárselos a Estados Unidos. No obstante, entre ellos, a pesar de tener a la gran mente que representaba Wernher von Braun, dejaron al equipo de este científico, incluido él, en una suerte de limbo, sin asignarle un trabajo real. De todas maneras, von Braun, como era un poco, ¿cómo decirlo?, tenía esta perseverancia con respecto a su sueño de poner alguna nave en la luna. Aprovechó el tiempo y aprovechó también la rivalidad interna que había entre el ejército, entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos, para crear el cohete Redstone, que fue el proyecto que lo lanzó, lo catapultó a la fama dentro del programa espacial estadounidense. Pero también tenemos que conocer que tanto la Marina tenía un programa alternativo al ejército. El ejército tenía el Redstone, la Marina tenía un programa de misil balístico llamado Vanguard, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía el programa del misil llamado Atlas. No obstante, no fue el campo bélico el que le dio notoriedad a nuestro querido amigo von Braun, sino que fue un proyecto de divulgación científica que este señor desarrolló junto a un viejo conocido de muchos, nada más ni nada menos que Walt Disney. Así es, el señor von Braun trabajó junto con Walt Disney en una serie que le dio la fama, en donde aprovechó von Braun de sembrar la semilla para futuras generaciones de ingenieros aeroespaciales, con un programa con sueños respecto a la llegada de naves o de cohetes impulsados hacia la Luna, e incluso dejó entrever algunas ideas que podían implicar naves capaces de tocar la superficie de Marte. Por otro lado, tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lideradas por Stalin, quienes decidieron hacer las cosas un poquito diferentes a los estadounidenses, que ya habían dejado pasar dos oportunidades para tener éxito en la carrera espacial. En este caso, Stalin y un asesor que se llamaba Nikita Khrushchev vieron la importancia estratégica de los cohetes y decidieron darle una máxima prioridad a su desarrollo. Para ese entonces recurrieron a la figura de una persona que estaba envuelta en muchos misterios. Esta persona es de nombre Sergei Korolev. Korolev es un ciudadano soviético, nacido en Odessa, o crecido en realidad en Odessa, lo que actualmente es Ucrania, quien desde niño mostró muchos dotes para la matemática, para la física y para
dedicarse a la industria aeronáutica, ¿ya? De hecho, Korolev era diseñador aeronáutico. No obstante, lo sedujo también el programa de misiles balísticos de los soviéticos, lo que le llevó a desarrollar algunos prototipos, pedir fondos o pedir financiamiento al gobierno soviético para desarrollar algunos prototipos de combustibles líquidos. ¿Dónde está el problema? Que a los soviéticos les interesaba el programa de combustibles sólidos. Por lo tanto, en el año 1938, durante las purgas estalinistas, entraron unos agentes de la Unión Soviética a la casa de Korolev, lo tomaron detenido por sedición, por estar gastando el presupuesto en este desarrollo de prototipos líquidos en vez de estarlo ocupando para el desarrollo de combustibles, de cohetes a base de combustibles sólidos. Esto y otras cosas más significaron que el señor Korolev pasó 6 años encerrado en un gulag en Siberia. Luego de que el señor Korolev fue liberado de este gulag, reconvirtió su carrera al diseño de cohetes y pasó a convertirse en la piedra angular del programa espacial soviético. De todas maneras, su identidad fue mantenida en el más absoluto secreto durante mucho tiempo. Tanto es así que a Korolev muchas de las personas en la Unión Soviética se referían a él como el ingeniero o como el diseñador jefe. No había otra forma de referirse a él. Así como vimos que los estadounidenses hicieron la operación Paperclip, donde requisaron algunas tecnologías nazis y algunos científicos nazis para llevárselos a Estados Unidos, la Unión Soviética hizo su propia operación en donde reclutaron científicos nazis y también tomaron los diversos diseños básicos, los diversos diseños que podían existir o la base de los diseños del V2, ya este infame cohete que asoló Londres y Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, para perfeccionarlos. De hecho, el V2 fue la base tanto del programa espacial de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Podemos decir entonces que la carrera espacial está fundada sobre tecnología nazi, de la misma forma como podemos decir que la tecnología nazi estaba fundada en los prototipos avanzados diseñados por nuestro gran amigo Goddard. Todo esto pareciera ser un circulito que se va concretando. Entonces, con el paso del tiempo, ya se entra de lleno a la carrera espacial. Actualmente, muchas personas confunden la carrera espacial con la carrera por llegar a la Luna, que finalmente ocurre en el año 1969, pero la carrera espacial en realidad es una serie de desarrollos tecnológicos que incluso iban un poquito más allá del posicionamiento político. Todo el mundo sabe que en plena Guerra Fría la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética las relaciones estaban congeladas. Pero la carrera espacial durante mucho tiempo también significó intercambio y alguna suerte de impulso de trabajo en colaborativo entre ambas naciones. Hablamos de un largo periodo en donde fueron sucediéndose una serie de hitos que permiten finalmente terminar con el hombre en la Luna. El primero de estos hitos tiene que ver con la disputa de la puesta en órbita del primer satélite artificial, ¿ya? Fue el mismísimo Isaac Newton quien propuso alguna vez el concepto de órbita o el concepto de satélites en órbita. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de una gráfica que mostraba que si tú ponías un cañón arriba de una montaña y disparabas una bala, la bala probablemente caería cerca de la base de esa montaña. Pero si comenzabas a aumentar la velocidad de la bala, podías empezar a ampliar la distancia recorrida. Entonces, en base a las ecuaciones de Isaac Newton, él llegó a la conclusión de que la bala, en algún momento, alcanzando la velocidad adecuada, podía tener la fuerza suficiente o la velocidad suficiente para completar una vuelta completa a la Tierra.
¿sí? Estamos entonces hablando acerca de la descripción de una órbita. De paso, sentó las bases para describir el movimiento que debe predecir la naturaleza exacta de la órbita lunar. Entonces, en este momento tú podrás estar diciendo, Hugo, acabas de decir que a pesar de que tú disparas la bala mientras a mayor velocidad, la bala siempre va a estar cayendo. Lo que pasa es que va a ir cayendo un poco más lejos. ¿Quiere decir entonces que la luna está cayendo? Pues bueno, sí. Estimados amigos, lectores capos, todo lo que está orbitando la Tierra, incluida la Luna, está en una constante caída. De la misma forma en como los planetas, incluido la Tierra, están cayendo hacia el Sol. ¿Dónde está la clave de esto? Que lo hacen a tanta velocidad que es una caída que nunca se concreta. Por lo tanto, cuando hablamos de que algo está en órbita, hablamos de que algo está constantemente cayendo hacia un cuerpo celeste, pero va tan rápido que nunca termina de caer. ¿Ya? Gracias a este movimiento es que Isaac Newton descubre la forma de calcular el movimiento exacto de los satélites, de los planetas, de absolutamente todo lo que tiene que ver con cuerpos celestes. ¿Qué significa esto? Que gracias a esto nosotros sabemos que para que una bala de cañón describa una órbita completa alrededor de la Tierra, debe ser disparada a 29.000 kilómetros por hora. En otras palabras, pudimos comprobar que Isaac Newton descubrió la forma de poner un objeto en órbita. Suena a cuento, ¿no? Pareciera súper extraño y incluso antiintuitivo pensar que un objeto cayendo muy rápido da vueltas y da vueltas alrededor de la Tierra. Pero nosotros pudimos comprobar esto el día en que los soviéticos lograron poner en órbita el primer satélite artificial del mundo. Y para eso estamos hablando del año de 1957, específicamente el mes de octubre de 1957, cuando los soviéticos son capaces de poner en órbita el Sputnik. ¿Cómo es que los soviéticos lograron poner en órbita el Sputnik en el año 1957? Básicamente con el uso de un misil balístico intercontinental, que fue el primero que desarrolló la Unión Soviética, aproximadamente por ahí por los años entre el 57 y 58, un misil balístico llamado R-7 Semyorka. Yo no sé hablar ruso, pero tengo entendido que Semyorka, o el nombre del misil R-7 Semyorka, significa el séptimo. Sí, amigos, los soviéticos eran muy ingeniosos para poner nombre. R-7, el séptimo. ¿De qué se trata este artefacto? Es un misil que lo modifican para convertirlo en un cohete. Este cohete, que tiene una forma preciosa, les voy a dejar una foto por aquí, para que ustedes puedan ver la belleza que tiene esta nave, que de hecho la estética de la industria aeronáutica y aeroespacial soviética de los años 50-60 es pero increíblemente bella. No obstante, estamos hablando acerca del R-7. El R-7 se constituye o se convierte en realidad en la base del programa espacial soviético, lo que permite el desarrollo del programa Sputnik y del programa Vostok, ¿ya? En este caso hablamos de un artefacto de 28 metros de alto, sin incluir la carga útil, con un diámetro de 2,95 metros en la parte central y 10,3 metros en la base, ¿ya? Porque tenía una forma como si fuese una suerte de pirámide este cohete, que permitía el transporte de carga espacial. En total, este armatoste pesaba 280 toneladas, pero estaba habilitado para transportar una carga útil de entre 3,5 y 5,5 toneladas de carga, dependiendo la versión del R-7 que estemos hablando, el R-7 o el R-7A. Constaba de 2 etapas, o en realidad era más bien como una etapa y media, porque el despegue de el motor central
el cuerpo central del cohete estaba acompañado por dos boosters secundarios que formaban una suerte de cruz que cuando agotaban sus combustibles eran desprendidos para poder mantener el cohete elevándose después sin arrastrar peso muerto, como lo había ya dicho anteriormente el señor Goddard. ¿Qué es lo que sucede con este motor, con este cohete, que estaba impulsado por oxígeno líquido y por queroseno? Entonces, ante el salto tecnológico que habían logrado los soviéticos, los estadounidenses vieron con estupor que aquellas personas que vivían en un país que ellos consideraban atrasado, en realidad le estaba dando un duro golpe a su sentido nacionalista. Eh, lo que se agravó cuando 2 meses después de que los soviéticos fueron capaces de poner el Sputnik orbitando la Tierra, y además agravado por una transmisión televisiva internacional, todo el mundo pudo ver cómo el Vanguard, este misil que era parte del programa del el Cuerpo de Marina de Estados Unidos, se elevó 1,5 metros, volcó y cayó de punta contra la plataforma de lanzamiento, destruyéndola en medio de una cegadora explosión. Un total desastre. Tristemente para nuestros amigos estadounidenses, esta no fue la única humillación que sufrieron en este proceso de carrera espacial. También tuvieron que presenciar pocos meses después un segundo intento de lanzamiento del Vanguard que volvió a fracasar de una manera estrepitosa. Tanto así que la prensa bautizó al Vanguard como el Kaputnik, haciendo una parodia entre la explosión de estos cohetes y el Sputnik exitoso de los soviéticos. También esta humillación tuvo implicancias internacionales. El delegado soviético de las Naciones Unidas, bromeando, dijo en una de las convenciones que tal vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debería plantearse la necesidad de prestarle ayuda a los estadounidenses en este tema del viaje espacial que no se les estaba dando para nada bien. Fue entonces cuando el gobierno recién entendió que si quería sacar adelante un programa espacial tenía que unificar esfuerzos y le ordenó a don Wernher von Braun lanzar a toda prisa un satélite al espacio, que el satélite se llamaba Explorer 1, y para ello le pidió utilizar un misil llamado Juno 1. Este misil estaba basado en el cohete Redstone, que a su vez estaba basado en los misiles B-2 de los nazis. Cuando los estadounidenses comenzaban a sobarse las manos con respecto a esta entrada en la carrera espacial gracias a la tecnología desarrollada por Wernher von Braun, se dieron cuenta que los soviéticos seguían y seguían sorprendiendo al mundo con tremendos y tremendos hitos en esta carrera espacial. Por ejemplo, en el mismo año 1957, o sea, el año en el que ponen el Sputnik 1 orbitando la Tierra, son capaces de poner con el Sputnik 2, poner en órbita al primer animal, que era una perrita llamada Laika. Lamentablemente la perrita Laika no sobrevivió, pero como hito consideraba que los soviéticos ya no solamente eran capaces de enviar al espacio artefactos o máquinas, sino que también podían empezar a hacerlo con seres vivos. En el mismo año 1957, el programa Lunik 1 fue el primer cohete que voló más allá de la Luna. En el año 1959, el Lunik 2 se convirtió en el primer cohete en caer en la superficie lunar. En el año 1959, de nuevo, el Lunik 3 se convirtió en el primer misil que orbita la Luna y logra sacar una fotografía del lado oscuro. Para el año 1960, el Sputnik 5 se convierte en el primer
en el primer artefacto en regresar del espacio con animales vivos. Recordamos que 3 años antes, el Sputnik 2 había llevado a Laika, lamentablemente la perrita falleció. En este caso, en el 60, ya eran capaces de reingresar a estos seres vivos al planeta. Y en el año 1961, el Venera 1 se convierte en la primera sonda en llegar más allá de Venus. Estamos hablando que en los primeros 5 años de la carrera espacial, los rusos tenían absolutamente todos los hitos importantes. E incluso tenían la tecnología necesaria para poder volar a otros planetas. Pero eso no era todo. Como si fuera poco, en el mismo año 1961, los soviéticos alcanzaron el más grande de los momentos de gloria de esta carrera espacial, cuando el cosmonauta, recuerden, los estadounidenses son astronautas, los rusos o los soviéticos son cosmonautas. En el año 1961, entonces, el cosmonauta Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en orbitar la Tierra y regresar con vida. Nuestros amigos estadounidenses estaban aterrados al ver que un país que, repito, ellos consideraban un país atrasado, tomaba de una manera ridículamente cómoda la delantera en la carrera espacial. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Comenzaron a revisar qué estaba fallando y se dieron cuenta que, o no sé si se dieron cuenta en realidad, pero llegaron a la conclusión de que lo que fallaba era su programa educacional. Se dieron cuenta que los estudiantes estadounidenses iban siempre por detrás de los estudiantes soviéticos. Por lo tanto, organizaron una fuerte campaña de choque para poder inyectar dinero, recursos y atención mediática a la formación de una nueva generación de científicos que tuviesen ese espíritu necesario para impulsar la carrera espacial estadounidense. Fue tanto así que algunos artículos de la época titulaban como ¿qué sabe Iván que Johnny no? De esa manera, estos esfuerzos resultaron en la generación Sputnik, que es un grupo de estudiantes que consideraron como un deber nacional convertirse en físicos, en químicos y en ingenieros espaciales. De pronto, los estadounidenses con esta generación Sputnik se dieron cuenta que ya estaban listos para entrar de lleno a la carrera espacial. Pero, tal como lo habíamos mencionado hace un rato, en donde teníamos a Wernher von Braun trabajando para el ejército, con el cohete Redstone, a los marinos trabajando con el desarrollo de su misil Vanguard, y la Fuerza Aérea trabajando en su misil Atlas, que estas fuerzas armadas comenzaron a presionar cada vez que los soviéticos alcanzaban un hito, presionaban al gobierno para que le quite el programa espacial a los civiles y lo ponga en manos militares. Pero Dwight Eisenhower, el presidente en aquella época, en un esfuerzo por mantener la carrera espacial en manos y supervisión de civiles, crea la Agencia Nacional del Espacio, también conocida como la NASA. Esto termina redundando en que su sucesor, como respuesta al vuelo orbital de Yuri Gagarin, John F. Kennedy, pide que se agilice un programa con el fin de llevar seres humanos a la Luna. Para esto, inyectó el 5,5% del presupuesto de la nación al programa espacial. Entonces, después de haber conocido a Sergei Korolev, de haber conocido en qué pasos andaba nuestro gran amigo Wernher von Braun, estamos ya en condiciones de preparar lo que termina siendo una de las grandes maravillas y logros de la ingeniería.
Para nuestro próximo video vamos a conversar acerca del Saturno V, que debe ser una de las máquinas más impresionantes que se construyeron durante la carrera espacial. Esto junto con el Soyuz ruso, que también lo vamos a mencionar en la próxima, lo vamos a revisar en el próximo video. Vamos a poder entender más o menos de qué se tratan estas tremendas máquinas. Por lo tanto, yo hasta aquí dejo este video. Les agradezco el que hayan estado acompañándome. Recuerden que gran parte de la información que está contenido en estos videos corresponde al libro El futuro de la humanidad del físico teórico Michio Kaku. Un tremendo libro que nos habla acerca de la colonización de Marte, de los viajes interestelares, de la inmortalidad y del destino más allá de la Tierra. Y también contarles que estos videos tienen como objetivo preparar el camino a la llegada de mi próxima novela, La ventana de Olduvai, que ya está muy cerca de ver la luz. Es una novela que tiene mucho que ver con la carrera espacial, tiene mucho que ver con el desarrollo de cohetes y tiene mucho que ver con el futuro de la humanidad y su responsabilidad respecto a la vida en el universo. Así es que estén muy atentos. Si quieren saber más novedades acerca de esta novela, síganme en mis redes sociales que deben estar acá abajo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan y nos vemos en un próximo video. Adiós.